Saludar a Mario Pentón, periodista, experto en todo esto que tiene que ver, por supuesto, con el tema de Cuba, ¿no? Buenos días, Mario. Gracias, Mario, por dedicarnos estos minutos, porque sabemos que Buen comienza la día. semana y estás ahí ocupado. Pero queremos tu lectura de todo esto que está pasando, con que ya está cerca, ¿no? Está cerca en las aguas. Yo creo cubanas, que yo creo que ya atracó. Yo tengo entendido que ya había atracado ya atracó. en Matanzas. No, estaba por Ya ahí. está en las aguas cubanas, Exacto. ya está en las aguas cubanas, está navegando hacia Matanzas. Se espera que mañana llegue el buque petrolero Anatoly Kolotkin con más de 100.000 toneladas de crudo, 730.000 barriles de petróleo provenientes de Rusia. Llegan a Puerto de Matanzas mañana martes, que es donde están los grandes tanques, allí la base de supertanqueros de Matanzas. Definitivamente un cambio sustancial en cuanto a la política del presidente Donald Trump, pero hay que leerlo en perspectiva. A ver, lo primero es que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el día de hoy de que esto había sido negociado con los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos sabía que este buque iba hacia las aguas cubanas y lo dejó pasar. Habían barcos estadounidenses en el área que no recibieron ninguna información, ninguna orden por parte del gobierno de los Estados Unidos y permitieron el paso de este buque. Y esto es importante porque no es que Vladimir Putin rompiera el cerco, rompiera el bloqueo, como le gusta decir a Cuba, petrolero. Mira, el secretario de Estado Marco Rubio lo dijo hace unos días en Francia y él decía, el régimen cubano no tiene petróleo, no porque nosotros tengamos un cerco alrededor de Cuba, no existe un cerco alrededor de Cuba, sencillamente ellos quieren las cosas regaladas y Claro. nadie anda regalando buques de petróleo. Eso fue lo que dijo el secretario Rubio. Adelante. No, que me imagino que a lo mejor los rusos sí se lo regalan porque están, tengo entendido yo, debido a que el presidente levantó las restricciones, las sanciones al petróleo ruso, tienen una nueva fuente de ingresos los dictadores de No, Kremlin. además decía humanitario, Así que ¿no? como siempre, ya le perdonaron, ya Putin le había perdonado una deuda de 25 mil millones de dólares, probablemente, eso es lo que se dijo, probablemente era mayor, ¿no? Sí, A su satélite en Cuba. sí, hay que recordar que le perdonó esa deuda, pero quedaron a cerca de 3.000 millones de dólares que el régimen cubano no ha pagado y en los proyectos de inversión de Rusia, Rusia le pedía al régimen cubano que pusiera el 10% de la inversión. El régimen cubano era incapaz ni siquiera de poner ese 10%, por eso se cayeron todas las inversiones en ferrocarriles, en termoeléctricas. Si usted revisa la prensa oficial, hace 10 años Rusia está prometiendo que va a invertir en Cuba y no invierte. Pero sobre este barco, creo que es muy importante varios puntos. Y el presidente Donald Trump lo decía ayer muy claramente. Si Vladimir Putin quiere enviarle un barco de petróleo, yo no me voy a oponer, dijo Trump. Y Trump dijo, tienen que sobrevivir. Es decir, Estados Unidos no quiere una crisis humanitaria total que representaría una migración masiva hacia Estados Unidos, que es una de las grandes pesadillas en Washington siempre. Y vamos a estar claros, el presidente Trump había dicho en su primer mandato que quería hacer esto que está haciendo con Cuba. Y varios del equipo, es decir, el Pentágono, la CIA, etcétera, le decían, no, no, porque puede haber un problema de migración. Y además tampoco quiere desatar una crisis regional. Por eso es que dice, tienen que sobrevivir. Hay otro tema que me parece muy interesante y muy importante, evitar un choque directo con Rusia. Estados Unidos está en este momento concentrado en Irán y el presidente lo ha dicho claro. Si usted leyó los Truth Social de hoy en la mañana, el Sí. presidente está amenazando al régimen iraní de que si no abre el estrecho de Hormuz va a atacar a sus estaciones eléctricas. Entonces, interceptar este barco podría elevar una escalada militar que de todo punto de vista es innecesaria y aumentar tensiones globales en medio de un conflicto que ahora mismo está luchando Estados Unidos. Y luego la estrategia de la presión controlada. Por un lado, está apretando, evidentemente, porque quiere lograr un cambio y hay negociaciones por detrás del telón con la familia Castro para que se vaya del poder. Pero por otro lado, te deja entrar un barco y el presidente mismo lo dice, no importa que llegue petróleo, igual van a caer, porque este barco solamente va a servir ¿para qué? Para 3, 4 semanas. En 3, 4 semanas la guerra en Irán puede estar terminada y podríamos estar viendo una realidad completamente diferente en la política hacia Cuba. Pero hay otra porción también de la declaración del presidente que analizábamos incluso con Piñó. Dice que Rusia o cualquier otro país, y qué tal que a México también se le dé por mandarle petróleo a Cuba. Bueno, ahí Claudia Sheinbaum
tendría una oportunidad, ¿no? Delcy Sheinbaum le dicen en México, pero tendría una oportunidad, pero no creo yo que en el caso de México, México tenga, digamos, las agallas suficientes como para retar a Trump de la manera en que lo hace Putin. Evidentemente hay armas nucleares y mucho, mucho por detrás que no conocemos y que está en juego en la mesa en estos momentos, ¿no? Yo sí creo que la estrategia de seguridad del presidente Trump y del secretario de Estado Marco Rubio es la doctrina Donroe, le llaman, ¿no? América para los americanos, y va desde Groenlandia Claro. hasta la Patagonia. No, y además en México, mira, tendría que enfrentarse la señora Sheinbaum con una oposición que, a pesar de que el partido de gobierno Morena lo controla todo, sí ha surgido una prensa en México, sobre todo Azteca Noticias, bastante contestataria. Y le preguntaría, Mónica, ¿quién está pagando esto? No, ¿Quién no, y está? está, No, ya, Putin no tiene que justificarse, le puede regalar todo el petróleo que quiera a la dictadura cubana, pero en México sí pero ojo, ya cuestionan. lo hizo Pemex, ¿eh? Ya Sí. Pemex lo Pero sacó no, a relucir, pero, que es más importante quizás que lo que que- fue. que- no, 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 que- no, no, que no, además, Sí, sí, no, sí, no, sí, no, sí. no, no, mira, que mira, además fue mira, impresionante. yo sigo bastante la actualidad de México y hablo con gente en México y nunca antes se ha dado un fenómeno en México que la prensa era complaciente, sobre todo durante los gobiernos del PRI. Pero ahora le ha salido a esta señora Sheinbaum una criada malcriada, y sobre todo azteca. Mario, tú sigues muy de cerca los reportajes que ha hecho Azteca Así sobre es. cómo la supuesta ayuda humanitaria que ha enviado México a Cuba termina en manos de los En las Mayimbex, tiendas. ¿sí? En las tiendas en dólares y de hecho el embajador de Cuba en México, Eugenio Martínez, el esposo de Joana Tablada, quien era la encargada de las relaciones con los Estados Unidos, que fue premiada por su desastrosa labor aquí en una embajada en México, el que es oficial de inteligencia, Eugenio Martínez, le contesta al periodista que hace esto en Azteca Noticias y el periodista riposta, no se Sí. queda callado. Entonces, sí, definitivamente hay una prensa todavía, yo creo que es pequeña y creo que es germinal, pero es interesante cómo medios como Latinus, como el mismo Azteca Noticias, están plantando cara a un régimen que cada día es más autoritario. En el caso de México, en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, realmente esta captación de todos los poderes en México preocupa y sobre todo mientras Estados Unidos mira hacia otro lado o solamente está preocupado porque no le dejen pasar a migrantes. Mientras tanto se deteriora gravemente la democracia mexicana al punto que, bueno, el régimen cubano ya tiene sus tentáculos allí muy bien afincados. Hay que ver, por ejemplo, el tema de los médicos, cómo Claudia Sheinbaum lo está defendiendo. Ahora lo último es también que se ha descubierto que México le está comprando medicinas en grandes cantidades al régimen cubano. Y esto llama muchísimo la atención porque fueron exactamente los mismos pasos que se dieron en Venezuela. Así fue como el régimen chavista quebró la industria de medicina, la industria de los medicamentos venezolana, comprando productos de mala calidad cubanos. Y lo mismo está pasando en México ahora mismo. Hay esta intención. No sé si Claudia Sheinbaum, sobre todo porque la presencia de Marco Rubio es la que cambia la ecuación. O sea, si no estuviera Marco Rubio, y eso lo saben muy bien en La Habana y lo saben muy bien en Caracas, las cosas se verían de otra manera. Pero con Marco Rubio ahí, el tema, todo el tema de Cuba pasa por Marco Rubio. Y Marco Rubio sabe perfectamente cuáles son los negocios de la dictadura y conoce a la dictadura muy bien. Claro, pero ese artículo que mencionaba, que lo publica el New York Times y que lo replica en algunos diarios, entre otros el Sun Sentinel, dice que lo que está tratando de hacer el régimen es una conversación como a tres conductos. Marco Rubio, que es uno de los que está en las conversaciones, otros que están tratando de negociar directamente. Eso se parece a lo que pasaba con Venezuela, ¿no? Cuando estaba Granel y estaba también el gobierno negociando con la administración oficial, que sería el Departamento de Estado. Estos están tratando de aplicar la misma situación. Y el tema de México también, Mario, como para contextualizarlo un poco, lleva al hecho de que acuérdate que están en las negociaciones también de todo lo que tiene que ver con la economía, los aranceles, y el hecho de que Claudia Sheinbaum sí le está cumpliendo a Trump, porque le está en México para evitar que lleguen a los Estados Unidos. Salía el reporte el viernes que decía que 6,000 cubanos
están todavía ahí, que fueron llevados a México y que pretendían entrar aquí a los Estados Unidos. Es decir, que hay que ver también todas las cosas que forman parte de una negociación que no solamente es con esto del cambio de régimen, ¿no? Exacto, es mucho más grande, la mesa es mucho más grande, se negocian muchas más cosas y por eso es muy importante con respecto a este petrolero ruso no perderse nada más en el detalle puntual de que llegó un petrolero. Sí, un petrolero no significa nada, aguanta 3 semanas, un mes más. Ok, en un mes más acabó la guerra en Irán y tal vez tengan todas las energías ya para Cuba. En cuanto al tema de Rubio, México y Venezuela, con esto que me decías de Grenell. Bueno, Richard Grenell que fungió como enviado especial del presidente Trump a Venezuela, era uno de los que estaba negociando directamente, a pesar de que lo ha negado en múltiples ocasiones, todo tipo de cambios económicos dejando a Nicolás Maduro. Esto es lo que reveló la prensa norteamericana. Al final eran como dos grupos, ¿no? Enfrentados, el de Grenell y el de Rubio. Al final sabemos que Maduro está en una cárcel federal, es decir, que quien ganó claramente fue Rubio. Y con Cuba, yo creo que el mensaje que ha Claro, pero los enviado... cubanos no quieren lo que pasó en Venezuela, es decir, porque porque se mantiene el régimen. Aquí están haciendo una transición en Venezuela, pero se demora, ¿no? Sí. Que eso se lo preguntaban en el avión a Trump Oye, también, ¿no? Mira, es un proceso, lo que está sucediendo en Venezuela es un proceso. Vimos la apertura nuevamente del Partido 20 Venezuela. María Corina Machado va a va a regresar en los regresar. próximos días a Sí. Venezuela. La Delcy ya ha quitado el rojo, rojito donde quiera, ahora es azulita. Ya Maduro todo el mundo se lo olvidó. Es un proceso y yo creo que ese proceso va a llevar a una eventual democratización en Venezuela a que se respete la voluntad de las urnas, que sea María Corina Machado quien sea la presidenta de Venezuela, como se merece, una señora que además merece todo el respeto del exilio cubano y lo tiene, además, es una Oye, gran líder. oye, Mario, y tú que vienes siguiendo el tema de Cuba tan cuidadosamente, ¿qué me dices de cómo se aguantan en la prensa controlada por la dictadura de atacar a Delcy? Yo no sigo la prensa controlada por la dictadura tan cerca, pero yo no, en otro momento hubieran dicho horrores de Delcy, que se ha doblegado ante el imperio, se ha convertido en una lacaya Es parte del de... doble juego, Sí. parte del doble juego. Delcy sigue este doble juego de decir que ella apoya a Nicolás Maduro, que ella apoya a Cuba. Ujú. Es un doble juego. Entonces Cuba tampoco, o el régimen cubano tampoco va a arremeter directamente contra Delcy. Delcy ha sacado parte de las fuerzas que habían del régimen cubano allí en Venezuela. Estamos hablando de operativos de inteligencia, estamos hablando de gente que estaba incrustada en todo el aparato militar venezolano, pero todavía quedan decenas de miles de médicos cubanos que están allí, a los cuales le están apretando cada vez más las tuercas a ver si se acaban de ir, pero no se van. Y hay una serie de elementos cubanos todavía en Venezuela que no se acaban de ir. Ahora, la gran diferencia es que Venezuela no manda ni un solo barril de petróleo para Cuba. Y Ujú. ese es el gran problema, que el régimen cubano estaba acostumbrado a agarrar el petróleo de Venezuela, lo revendía y con ese dinero vivían. O sea, estamos hablando de 64.000 millones, 63.000 y tantos, 64.000 millones de dólares que el régimen cubano robó de Ujú. Venezuela a lo largo de 26 años. Es brutal. Sí, cuando salió, ¿y dónde está esa plata, verdad? Eh, 40 en mil los millones bancos. 40.000 millones en petróleo y el resto, ¿no? Con todo eso, imagínate, todos los cubanos serían millonarios, ¿no? Increíble, ¿dónde estará ese dinero? En Panamá. Y ahí es donde está la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Porque el gobierno del presidente Trump, que es tan amigo del gobierno del presidente Mulino en Panamá, no presiona para investigar esos fondos y para incautar esos fondos? Ese dinero está en Panamá, está en Suiza, todos sabemos dónde está, en las cuentas de Gaesa, que tienen muchísima plata, pero lamentablemente no. No hay suficiente, digamos, interés en congelar todo ese dinero, que es un dinero que le pertenece al pueblo cubano y al pueblo venezolano. Y las sanciones no funcionan. Las sanciones, cuando mejor hemos visto las sanciones funcionando bajo el presidente Trump, eso hay que decirlo. O sea, lo demás era un descaro. O sea, aquí en la administración pasada, y esto no es un tema partidista, es la realidad. O sea, en la administración pasada se habían prohibido las remesas a través de Fincimex. Pues, ¿qué hizo el régimen cubano? Creó al lado, en el edificio al lado,
de Fincimex creó cambió un cartel y puso Orbit SA. El edificio de al lado. Mudaron a la gente de este edificio para el edificio de al lado. Los mismos escritorios, las mismas computadoras y la administración Biden dijo, ok, felicidades, ya tienen una nueva organización que no está sancionada, entonces vamos a permitir las remesas a través de Orbit SA. Y tú dices, bueno, pero a ver, espérate, me estás cogiendo de tonto. Y uno se lo explicaba a la administración y te decían, no, no, es que es una nueva entidad que no está sancionada. Y yo, ok, dale, está bien, Ujú. engaña. Mario, ¿tú tienes alguna información sobre el estado de salud físico y mental de Raúl Castro, su capacidad cognitiva? Mira, dicen que está lúcido todavía. Yo he escuchado, lo que yo he escuchado es que, a ver, lo que yo he escuchado y lo que se ve es que en la televisión cubana no lo ponen, No lo pone. nunca Mm. lo ponen, no lo ponen para hablar más de, lo único que ha dicho es viva la revolución, se Mm, acabó. Hace años que el pueblo cubano no escucha su voz, porque lo que me dicen es que no puede hilvanar una frase completa. Es un señor que tiene ok. 94 años, es decir, quieras o no, a ver, imagínese a su abuelito dirigiendo un país. Es decir, yo conozco gente mucho más joven que ya no está para eso, que ya no puede. Entonces, imagínese una persona de 94 años. De ahí la importancia tan grande que tiene Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el Cangrejo, que es su nieto, su guardaespaldas y es su mano derecha. Y prácticamente es su vocero. Es decir, de lo que Ahora, yo tengo la impresión, y tú conoces muchísimo más del tema, por lo que yo he visto, me parece un tipo frívolo el nieto de Raúl, y tengo la impresión, yo no sé si es por su aspecto, y a veces uno no debe juzgar la inteligencia de una persona por su aspecto, ¿no? Pero que no parece alguien de muchas luces. No parece alguien de muchas luces, pero sí es alguien que tiene muchísimo dinero y que controla muy bien el mundo de los negocios en Cuba. Te puedo decir, porque esto lo he hablado con muchas fuentes, algunas de ellas con acceso directo al poder, que cuando no le gusta algo que hace Miguel Díaz Canel o Manuel Marrero, los llama por teléfono y los insulta y le dice, ¿quién te dijo que tú puedes hacer esto? Ahora mismo voy a llamar a mi abuelo. Mm, Pero además Mm. de eso, los negocios en La Habana, la inmensa mayoría de los negocios, al menos los rentables, todos tienen acuerdos con él. Él tienen que pasarle parte de las ganancias. O sea, ujú, ese Como es el una finca, cangrejo. administran eso. Y sí. a propósito, ¿cómo ha sido la represión en esta época de crisis que hay en la isla? Porque no podemos olvidar tampoco a los presos políticos, ¿no? Mira, la represión es brutal. Nada más que hay que ver lo que están haciendo con muchachos de 16, 17 años en Morón, que salieron a manifestarse, que quemaron la sede del Partido Comunista, la sede de la opresión, que Ujú. entienden claramente que no quieren un partido comunista, que no quieren vivir la vida de sus padres y sus abuelos, que es una vida de miseria. Y a esos niños de 16 años, 16, 17, 18 años, los tienen aislados, les están haciendo, los están tratando de quebrar por todos los medios y Mm, así a lo largo y ancho de toda Cuba. Esta gente, eh, ellos van a morir matando, es decir, esta gente no se van a ir a las buenas. mm. Oye, ¿y hay algún tipo de fricción que sepas tú entre el Cangrejo y su tío, el Tuerto, Alejandro Mira, Castro Espín? yo no creo, sinceramente, yo creo que el castrismo está jugando en toda la cancha con diferentes figuras. Una es la de Cangrejo, evidentemente, que apareció en las más altas instancias del poder en Cuba. Otra es la de Alejandro Castro Espín, que sí es un tipo con muchas más luces. Otra es la de el sobrino nieto de Raúl Castro, que es Fraga. Oscar Pérez Oliva Fraga, que es sobrino nieto de Raúl Castro, entonces, y que a quien están intentando presentar como un nuevo Díaz Canel. Ellos están jugando a toda la cancha. Yo lo que creo es que desde este lado, desde el exilio cubano, y estaba viendo algunas declaraciones recientes de personas tanto demócratas como republicanas, Ujú, está claro que nada, con los Castro, nada. mm. No Castro, no problema. Hay que salir de los Castro. ¿Tiene Seguro. algún poder real Mariela Castro Espín? No, No. Mariela es más para el show. Mariela tiene su ciudadanía italiana, igual que su marido, sus hijos, tienen sus negocios también. La hija de Mariela Castro se ha convertido en empresaria. A mí me encanta cada vez que intentan vender estos empresarios independientes y todo esto. Sí, claro, la empresaria independiente es la hija de Paolo Titolo,
con su empresa que tiene ahí en La Habana, que importa cemento y todo lo demás. Esos son los empresarios independientes. Ahora han dado importando también gasolina, esto en los isotanques. Esta gente son millonarias, tienen propiedades en Italia, se pueden retirar tranquilamente. Y cuando caiga la primera bomba, tú puedes vivir convencido que todos se van a ir. Ninguno va a luchar hasta el final, todos esos cuentos. Como en la entrevista del domingo anterior, ¿no? Que hablaba que se estaban preparando y de todo ante cualquier cosa que pudiera Silvio suceder, con ¿no? su Sí. AKM. Muy bien, bueno, sabemos que Mario tiene que irse a una reunión, Sí. pero si no Oye, por gracias, nosotros Mario. te tenemos aquí Gracias. hasta para seguir conversando, pero sabemos que tienes que ir a tu reunión ahí de comienzo de semana. Pero ¿quieres comentar algo más? ¿Algo más por ahí que esté No, pendiente? muchísimas gracias. Hay que estar pendiente, por supuesto, a lo que va a suceder en Irán. Yo creo que los cubanos se burlan mucho de eso y se nos colaron, se nos coló Ah, Irán. sí, ha Hay, visto. cua- hay cuatro salidas. Yo Ujú. esto lo repito mucho. Hay cuatro salidas posibles. Una es la salida a los ayatolás, un bombazo y se van. Otra es la salida a lo Maduro, van y lo capturan, lo traen. Hay suficiente para juzgar a Raúl Castro y ese indictment viene en camino. Tres, la salida a Ceausescu. Tanto Nicolai Ceausescu como su esposa Elena dijeron que el socialismo sería irrevocable y que ellos iban a estar ahí hasta el final. Al final el pueblo se rebeló y terminaron fusilados. Y la cuarta es la salida de Bashar al-Assad. Un avión, se van para su Rusia, hace un poquito frío, pero mira, aprovechen ahora la primavera y allá se pueden comer hasta caviar, que es barato en Rusia. Vayan para allá tranquilamente, es la mejor salida de todas. Lo que sí no va a pasar es que los Castro se queden en el poder. De eso estamos convencidos. Muy bien. Oye, Eso es muchas lo que gracias, queremos Mario. todos. Muchas gracias, Mario. Gracias a ustedes. Buen día. Mario Pentón con nosotros aquí a Dos Voces.